Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA para que aumenten su capacidad y consecuente rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con IA mercantil, con la IA relacionada con la empresa mercantil comercial, es decir, con productos empresariales mercantiles comerciales de IA, de inteligencia artificial. Y por eso aumentan su capacidad jurídica frente a ello, porque de una manera más simple, es decir, con alta optimización jurídica, detectan y solucionan los problemas jurídicos frente a la IA mercantil preventiva o correctivamente, es decir, logran contundentemente soluciones jurídicas, es decir, lo justo, lo ajustado a los derechos y deberes a nivel preventivo o correctivo frente a la IA mercantil. Y hoy explicaré el alcance del control jurídico frente a la IA mercantil y propiamente el control jurídico significa la forma de aplicar los derechos y deberes precisamente para que exista lo válido, porque lo válido es la forma de coincidencia del caso, de la forma del caso, con la forma de los derechos y deberes, con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, procedan, deban aplicarse en relación con él a la medida del caso. Esa es la forma de la validez jurídica, de la armonía jurídica. Y por ende, cuando existe validez jurídica, existe eficacia jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende existe seguridad jurídica, la certeza del cumplimiento del derecho, porque existe la certeza de cómo existen los derechos y deberes y de su aplicación. Por eso es importante conocer y aplicar profesionalmente a nivel jurídico como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes. Y entonces, esta es la única forma de control jurídico, por ende eficaz frente a la IA mercantil, cuando a nivel preventivo se cumple con el derecho, es decir, cuando cada una de las personas, como seres humanos y como organizaciones, en cada caso vinculado de alguna forma con IA mercantil, cumplen con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho a la medida de cada quien. Y por ende, perdón, propiamente se trata de que los seres humanos apliquen los derechos y deberes a la medida de cada caso vinculado con IA mercantil y así se hace que tanto su persona como las demás personas, como personas físicas, es decir, naturales, es decir, como seres humanos, y como personas morales, es decir, jurídicas, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado, apliquen los derechos y deberes, porque cuando un ser humano, cuando cada ser humano existente en un caso, aplica los derechos y deberes, esto incluye la aplicación de la forma en la cual los derechos y deberes proceden aplican frente a las demás personas en relación con la respectiva persona del ser humano que los va aplicando. Entonces se trata de que los seres humanos apliquen los derechos y deberes y cuando lo logran, cuando lo hacen, existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de las personas. Y esta es la forma del control jurídico, es decir, de la autorregulación jurídica válida, no de una autorregulación jurídica antijurídica, no de una conducta, de un comportamiento de inaplicación de los derechos y deberes por fuera de los derechos y deberes, por fuera de los elementos jurídicos por fuera propiamente de lo procedente jurídicamente, es decir, por fuera de la forma de los derechos y deberes a la medida de la forma del caso, sino precisamente formando, ¿cierto? Una forma de aplicación de los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de la forma del caso, a la medida de cada momento, es decir, de cada parte y el todo del caso a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista cada persona. Ahora, a nivel correctivo, es decir, a nivel del caso que exista por un conflicto que exista en relación con un caso anterior vinculado con IA, donde presuntamente se ha incurrido en culpa, ha existido culpa, se ha obrado, actuado culpablemente, un equipo de abogados capaz jurídicamente con un conocimiento de aplicación a nivel profesional de los fundamentos del derecho, es decir, de los derechos y deberes, es decir, de las condiciones que se deben aplicar para aplicar los derechos y deberes, es capaz de detectar, es decir, de aclarar propiamente, es decir, de calificar, descifrar jurídicamente el caso, de clasificar jurídicamente el caso, de aclarar si ha existido diligencia, es decir, inocencia, es decir, una aplicación de los derechos y deberes, o culpa, es decir, un incumplimiento del derecho, una forma de incumplimiento del derecho, es decir, una forma de inaplicación de los derechos y deberes, y aclarar propiamente, totalmente, por ende, cómo ha existido la diligencia, la forma del cumplimiento del derecho o la forma de la culpa, y dentro de ello aclara cómo se debe asumir la consecuencia de lo que se aclare, y la persona responsable de asumir ello lo debe hacer y así se logra la justicia a nivel correctivo porque se termina el conflicto, o si la persona que deba asumir ello y propiamente si cada persona que deba asumir una consecuencia por una culpa que tenga en relación con un caso anterior que ha dado lugar a un conflicto, no asume ello, si unas de esas personas no asumen voluntariamente ello o todas no asumen voluntariamente ello,
o la única persona que sea responsable porque solo haya existido una culpa, una forma de culpa en relación con el caso anterior, no asume ello, es decir, frente a quienes no asuman la consecuencia, la consecuente responsabilidad por su culpa, no lo hacen voluntariamente si quienes propiamente deban asumir el efecto, la consecuencia de su culpa, la consecuencia y la responsabilidad por su culpa no lo hacen, el equipo de abogados, por ende diligente, según el alcance de su abogacía, según cómo exista jurídicamente el equipo en el caso, debe ejercer y propiamente ejerce, es decir, logra ejercer las formas de control jurídico, las acciones jurídicas, los mecanismos jurídicos existentes para que la persona cumpla con ello, con lo que le corresponda jurídicamente a la persona culpable, y así se forma la justicia porque se realiza lo justo, se forma lo justo, y esa es la forma en la justicia a nivel correctivo. Pero a nivel correctivo, entonces, no se trata de que los derechos y deberes inaplicados en un caso anterior donde haya existido culpa se apliquen porque ya se han inaplicado, pero se soluciona el conflicto. Entonces, frente a los efectos negativos que existan por un incumplimiento del derecho frente a una vía mercantil, esto no se controla como nos damos cuenta, por ende, plenamente. Solo lo controlable y por ende lo compensable. Es decir, lo que sea reparable y en general compensable entre los involucrados, entre el culpable y la víctima o las víctimas, o los culpables si son varios y las víctimas o la única víctima, según lo que existe en el caso. Entonces, esta es la forma del control jurídico y se logra gracias al equipo de abogados diligente y por eso es contundente que estén formados con alto valor jurídico en fundamentos jurídicos, es decir, en la forma de los derechos y deberes, es decir, en las características, las partes de los derechos y deberes y propiamente en cuanto a lo procedente y procedente jurídicamente, en cuanto a cada uno de los elementos, requisitos, cada una de las condiciones que se deben cumplir para aplicar los derechos y deberes, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para la aplicación de los derechos y deberes, y así son capaces de manejar, por ende, diligentemente con justicia, es decir, de lograr justicia en relación con casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con vía mercantil. Así son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto preventivo o correctivo ligado con vía mercantil. Así son capaces de lograr justicia, por ende, con alta optimización jurídica, óptimamente, propiamente, efectivamente, a nivel preventivo correctivo frente a la IA mercantil comercial. Por eso los invito a www.ligadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento para equipos de abogados, que por ende está disponible a nivel mundial porque, como nos damos cuenta, el derecho solo es uno. Los derechos y deberes solo son unos y por ende los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos son algo universal y por ende cuando el equipo los conoce y es capaz de aplicarlos, sabe cómo aplicar cada norma aplicable en el caso a la medida de cómo cada norma aplique a la medida del caso. Es decir, son capaces de cumplir con cada una de las normas a la medida de cómo exista cada caso preventivo o correctivo a su cargo relacionado con IA mercantil. Y por ende aumentan su rendimiento porque de manera cada vez más simple aclaran la forma de cumplir con las normas y por ende la forma de detectar y solucionar los problemas jurídicos en cada caso, es decir, de lograr soluciones jurídicas y por eso son viabilizadores jurídicos, logran justicia, es decir, conocen la forma de la validez jurídica, la forma de la aplicación de los derechos y deberes y la forma de la invalidez, la forma en la cual exista una manera, una forma de inaplicación de los derechos y deberes y según actúen correctiva o preventivamente, preventiva o correctivamente, logran lo justo y por ende el ideal, lo principal es que todo se base en el deber ser jurídico, por ende pleno, es decir, en la aplicación por ende total de los derechos y deberes, es decir, en el cumplimiento por ende a nivel preventivo del derecho frente a la IA mercantil, porque es la única forma en la cual se aplican todos los derechos y deberes frente a la IA mercantil y propiamente es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con el caso vinculado con IA mercantil y como consecuencia de ello la IA mercantil es válida, pero a la vez a nivel correctivo son capaces de solucionar conflictos, es decir, de lograr justicia en este plano, en este ambiente, correctivamente. Y como nos damos cuenta, el conocimiento del derecho no se basa entonces en la forma aparente de los derechos y deberes exclusivamente. Esta es la forma exterior de los derechos y deberes, pero se trata de conocer el trasfondo de los derechos y deberes para saber cómo existen los derechos y deberes y por ende cada derecho y cada deber y por ende cómo lograr aplicarlos. Y así por ende detectar lo justo y lo injusto y lograr que exista justicia. Es decir, lograr actuar diligentemente y por ende manejar por ende satisfactoriamente, contundentemente, eficazmente, exitosamente los casos jurídicos vinculados con IA mercantil. Y por último, los invito a nuestro sitio web ligadly.ca
para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre lo procedente e improcedente jurídicamente frente a la IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.